Se suponía que la cena de Navidad iba a ser perfecta, pero mi madre tiró a la basura el regalo hecho a mano de mi hija adoptiva y se burló diciendo que solo aceptaba regalos de su familia biológica. No contaba con que mi hijo de 15 años se pusiera de pie, revelara un secreto familiar devastador y destruyera su legado para siempre. Aquí es donde realmente comienza la historia, y definitivamente no querrás perderte lo que sucede. Suscríbete al canal para no perderte nada. Siempre tenemos curiosidad. ¿En qué parte del mundo nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. El silencio en el comedor era todo menos pacífico. Era ese silencio opresivo que se siente justo antes de gritar después de un accidente de coche. Me senté a la mesa de caoba, con los tobillos blancos, agarrando la servilleta de lino en mi regazo. El aroma a pato asado y agujas de pino, que solía reconfortarme en Nochebuena, ahora me revolvía el estómago. Miré a mi hija, Zoe. Tenía 11 años, pequeña para su edad, con ojos grandes y oscuros que solían tener una chispa de travesura creativa. Esa noche, sus ojos brillaban de par en par, con la mirada fija en el suelo. A sus pies yacía el regalo en el que había trabajado durante 3 semanas. Era un cuenco de cerámica pintado a mano, cocido en el horno de su escuela, envuelto con cariño en papel plateado, que ahora yacía roto y arrugado sobre la alfombra persa. Mi madre, Bárbara, estaba sentada a la cabecera de la mesa, limpiándose las manos con una servilleta como si acabara de tocar algo sucio. Su rostro estaba sereno, su cabello plateado estaba perfectamente peinado, sus perlas brillaban a la luz de la lámpara. No parecía enfadada, parecía distante, fría. Solo he dicho un hecho, Isabella, dijo Bárbara en voz baja, sin ningún afecto maternal. Tomó un sorbo de vino. Tenemos tradiciones en esta familia, tradiciones de larga data que pertenecen a nuestro linaje. No acepto regalos de niños que no pertenecen a esta familia. Me parece falso. Mi padre, Robert, estaba sentado a su lado, mirando fijamente su plato de patatas intactas. Él era quien lo había pasado todo, el hombre que, durante 40 años, había encubierto las grietas que mi madre había causado, fingiendo que sus crueldades eran simplemente expectativas altas. No dijo una palabra, ni siquiera miró a Zoe. «Es tu nieta», susurré con voz temblorosa. No estaba enferma, pero me sentía físicamente mal. Una oleada de náuseas me invadió, sin relación con la comida rica. Ella pertenece a esta familia. Regularmente, quizás, respondió Bárbara, agitando la mano con desdén. Pero estamos hablando de sangre, Isabella, de la pureza de nuestro linaje. Tenemos una herencia que proteger. No puedes simplemente plantar una rama nueva en un roble y esperar que aguante. Zoe no estaba llorando. Eso fue lo que más me rompió el corazón. Solo parpadeó lentamente 2 veces. En los 5 años desde su adopción, había aprendido que llorar delante de Bárbara era como sangrar delante de un tiburón. Solo provocaba más ataques. Ella simplemente se quedó allí, una pequeña estatua de amor rechazado, con las manos ligeramente temblorosas a los costados. Abrí la boca para gritar, para tirar la mesa, para hacer cualquier cosa que nos echara, pero no tuve la oportunidad. La silla a mi lado chirrió ruidosamente contra el suelo de parquet. Leo, mi hijo de 15 años, se levantó. Leo era mi hijo biológico, el orgullo de Bárbara, del que siempre presumía con sus amigas en el club de campo porque tenía sus ojos y su barbilla. Normalmente era callado, un adolescente típico que prefería los auriculares a la conversación familiar. Pero esa noche era como un gigante. Caminó alrededor de la mesa, con sus pesadas botas resonando en el suelo, hasta que estuvo justo detrás de Zoe. Le puso ambas manos sobre los hombros, apretándolas con fuerza, sosteniéndola. «Siéntate, Leo», murmuró Robert, y luego habló. «No montes un escándalo». Leo lo ignoró, miró directamente a Bárbara. Su expresión no era de enfado, era de una calma escalofriante. Era la cara de alguien que llevaba mucho tiempo sosteniendo una granada y ahora había decidido apretar el gatillo. «Hablas mucho de sangre, abuela», dijo Leo. Su voz era profunda, ligeramente temblorosa, pero firme. «Siempre hablas de quién pertenece y quién no, de la pureza de esta casa. Te estoy enseñando algo sobre tu herencia, Leo», dijo Bárbara con los ojos entrecerrados. «Algún día me lo agradecerás». «No lo creo», respondió Leo,
Hizo una pausa, miró de Bárbara a Robert y luego sonrió. No era una sonrisa amistosa. Porque encontré las cajas en el ático. Abuela, las que están detrás del aislamiento del ala este, las que tienen el año 1985. La cara de Bárbara palideció como la tiza en un instante, como si la hubieran golpeado. La copa de vino que tenía en la mano tembló y una gota de vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una herida de bala. Robert dejó caer el tenedor. Golpeó con fuerza contra la porcelana, resonando en el repentino y sepulcral silencio. Lo sé, dijo Leo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro con más fuerza que un grito. Conozco la herencia, y sé que si nos atenemos a tus reglas, a la sangre y a los lazos, eres tú quien debería irse de esta casa. La traición en esta habitación ya no era solo el rechazo de un regalo. Era la repentina y brutal exposición de una vida construida sobre mentiras. Dolía más que el diagnóstico que recibí años atrás, más que mi divorcio. Fue el momento en que nos arrancaron el suelo bajo los pies. El camino de vuelta a casa se desdibujaba en un mar brumoso de farolas pasajeras y un silencio opresivo. Las luces festivas de las casas del barrio se burlaban de nosotros con su alegre parpadeo. Había un tufo a trauma sin procesar en el aire de mi todoterreno. Zoe estaba atada al asiento trasero, mirando por la ventana. Aún no había derramado una lágrima. Apretaba el cuenco de cerámica rechazado en su regazo, recorriendo con sus deditos los patrones pintados una y otra vez. Cada vez que pasábamos por un bache me estremecía, temerosa de que el sonido del recipiente de cerámica al romperse finalmente la desestabilizara. Leo, dije con mi voz. Apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos. ¿Qué querías decir con eso de ahí atrás? ¿Qué cajas? Leo estaba sentado en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados. Tenía el pecho hundido. Parecía completamente exhausto. La adrenalina de la confrontación había dado paso al cansancio típico de un adolescente. Ahora no, mamá, por favor, solo quería que parara. Quería que dejara de mirar a Zoe así. La asustaste, dije. Nunca había visto a mi padre así, parecía que le hubiera dado un infarto. Bien, murmuró Leo, mirando el salpicadero. Se lo merecían. Miré a Zoe por el retrovisor. Cariño, ¿estás bien? Zoe no respondió enseguida. Cuando por fin giró la cabeza, su rostro era una máscara de resignación adulta, la clase de resignación que ninguna niña de 11 años debería llevar jamás. No pasa nada, mamá. Sabía que no le gustaba. Solo pensé que era por Navidad. No pasa nada, dije con firmeza, con los ojos finalmente llenos de lágrimas. Lo que hizo fue cruel, fue imperdonable y nunca volveremos a eso. Mi teléfono vibró en el portavasos. Luego vibró sin parar un torrente incesante de notificaciones. Esperé a que entráramos en la entrada para comprobarlo. Era Bárbara. Mensaje: tienes que controlar a tu hijo. Está delirando. Mensaje: si conduces esta noche, no esperes un cheque de la matrícula del semestre de primavera. Mensaje: tráelo de vuelta. Tenemos que hablar de lo que cree haber visto. Se equivoca. La pura audacia me hizo reír. Un ruido corto e histérico que sobresaltó a los niños. No se disculpó por romperle el corazón a Zoe, intentaba limitar el daño. Estaba preocupada por sus secretos. Entramos en nuestra casa, una modesta y acogedora casa de estilo colonial que parecía un refugio comparado con el frío museo de la finca de mis padres. Preparé chocolate caliente, no porque alguien lo quisiera, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras los niños subían y Leo le decía a Zoe que la ayudara a llevar sus cosas. Una guardiana silenciosa. Me senté en la isla de la cocina mirando mi teléfono. La pantalla se iluminó, una llamada. Papá. La había desviado a buzón de voz, luego mamá, más buzón de voz, luego un mensaje de un número del que no había tenido noticias en meses. Tío Frank, la has cagado mucho esta noche, Itzy. Mamá está angustiada. Será mejor que arregles esto antes de Año Nuevo, Gaila, o te vas. Leo tiene que aprender a ser su lugar. Me quedé mirando el mensaje. Frank, mi hermano mayor, el mimado de la familia. Colgué y fui a mi estudio. Soy historiadora y archivista. Paso mis días rebuscando en los archivos del condado, restaurando documentos antiguos e investigando árboles genealógicos para la Sociedad de Historia Local. Sé cómo encontrar cosas que creías perdidas. Puedo leer entre líneas de tinta descolorida.
Leo había estado hablando de cajas en el ático. Cajas etiquetadas como 1985. Mis pensamientos, las cosas, sucedieron en rápida sucesión. 1985 fue el año en que murió mi abuelo. Murieron. Fue el año en que la menguante fortuna familiar volvió a florecer de repente, lo que permitió a mis padres comprar la propiedad en la que ahora vivían. Fue el año en que el legado de que Bárbara siempre había predicado comenzó a tomar forma. Revisé de nuevo la declaración de la renta de Frank. Leo necesita finalmente aprender cuál es su lugar. Pensaron que estaban tratando con la hija que solo quería amor. Pensaron que estaban tratando con la madre soltera que dependía de sus cuotas universitarias. Pero habían olvidado algo crucial. Yo fui quien organizó su sistema de archivos hace 10 años, y guardé copias de llaves que ni siquiera recordaban que existían. Para entender por qué esta noche fue el punto de inflexión, tienes que entender la dinámica de la casa en la que crecí. Nunca fui la favorita. Ese título pertenecía a Frank. Frank, 5 años mayor, guapo, encantador y completamente vacío. Había ascendido de startup fallida en startup, siempre con el apoyo financiero de mi padre y recibido con los brazos abiertos por mi madre. Yo, en cambio, era el hombre estable, el que tenía los títulos, el trabajo seguro, la familia que me visitaba cada domingo. Pero cuando adopté a Zoe, el ambiente pasó de la indiferencia a la hostilidad. Bárbara consideró la adopción un fracaso biológico. No veía a Zoe como una niña necesitada de un hogar, sino como un elemento disruptivo en su prístino acervo genético. Frank, por supuesto, alimentó esto. Se había mudado de nuevo con mis padres 6 meses antes, aparentemente para ayudar a administrar la herencia. Pero yo sabía que no era así. Estaba arruinado otra vez. Su último truco con criptomonedas había fracasado y había vuelto para explotar la herencia. Desde su regreso, la retórica de Bárbara sobre la sangre y la herencia había aumentado significativamente. Sospeché que Frank le susurraba al oído que la parte de Zoe se desperdiciaría si la herencia se dividía entre Frank, yo y los nietos. Quería juntar los bienes. Quería deshacerse de Zoe. Y si eso significaba echarme también, le daba igual. Me senté en mi escritorio con la pantalla encendida. Iluminé la habitación oscura. Busqué los registros de tierras digitalizados del condado, acceso público para alguien con mis privilegios. Tenía que entender lo que Leo había visto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Isabella. La voz de Frank era suave y condescendiente. Por fin. Escucha, mamá está hiperventilando. Tienes que hacer que Leo se disculpe. Diles que se inventó historias para llamar la atención. No se lo inventó, Frank, dije con una voz sorprendentemente tranquila. Vi sus caras. Estaban horrorizados. No exageres, se burló Frank. Es un niño. Encontró unos viejos papeles de la renta o cartas de amor y se cree Sherlock Holmes. Escúchame. Mamá habla del fideicomiso. Habla de la revisión. ¿La revisión? Pregunté con un escalofrío en la espalda. ¿El fideicomiso familiar? Susurró Frank con complicidad. Quiere cambiar las cláusulas de beneficiarios, sobre todo la definición de descendientes. Quiere especificar solo descendientes biológicos. Si eso pasa, Zoe no recibirá nada. Y si te resistes, podría desheredarte también. Tú estás haciendo esto, susurré. Tú eres quien la está presionando. Solo quiero proteger la fortuna familiar, Itzy. No podemos dejar que hereden desconocidos. No es el momento. Lleva a los niños a almorzar mañana. Haz que Leo se disculpe. Y Zoe, no sé. Quizás debería quedarse en el coche o algo. Simplemente resolverlo. Colgó. La línea estaba muerta, pero la ira dentro de mí hervía. Frank ya no era solo un hermano mimado. Era una seria amenaza para el futuro de mi hija. Era un hombre despiadado con traje que explotaba a mi madre. El narcisismo como arma para asegurar su propio beneficio. Se quedó allí en la casa, bebiendo whisky, mirando a mi hija como si fuera un error contable. Me quedé mirando la pantalla en blanco de mi computadora. Leo había encontrado cajas que databan de 1985. Mi abuelo murió en 1985. Mis padres compraron la propiedad en 1985. No iría a almorzar. No me disculparía. Me levanté y caminé hacia la estantería en la esquina de mi oficina. Detrás de una hilera de enciclopedias polvorientas había una pequeña caja cerrada a prueba de fuego.
La había cogido años atrás cuando vacié el estudio de mi abuelo después de su muerte. Mis padres habían estado demasiado ocupados encargando flores para el funeral como para molestarse con sus viejos diarios. Nunca los había leído. Respetaba su privacidad, pero esa noche la privacidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Saqué la llave del cajón de mi escritorio. ¿Quieres hablar del legado, madre?, susurré en la habitación vacía. Veamos qué es realmente el legado. Lo es. Abrí la caja. Dentro había un diario encuadernado en cuero y un sobre grueso y sellado con el sello de un bufete de abogados desaparecido hacía tiempo. Leo había provocado el incendio. Estaba a punto de echarle gasolina. El sobre era pesado. El sello de cera de la parte posterior estaba agrietado por el tiempo, pero aún mantenía la solapa cerrada. Me temblaban las manos cuando abrí la solapa con un abrecartas. El papel del interior estaba amarillento y olía a cedro y vainilla vieja, el aroma del estudio de mi abuelo, que no había olido en décadas. Saqué el contenido. Una carta manuscrita a mi amada Isabella, fechada 3 días antes de su muerte en 1985, y una fotocopia de un documento legal de 1952. Desplegué la carta primero. Mi abuelo, un hombre al que recordaba como estricto pero justo, había escrito con mano temblorosa. La tinta se había corrido donde debió detenerse con la pluma. Mi querida Itzi, si estás leyendo esto, entonces los secretos que he enterrado toda mi vida probablemente han salido a la luz. Le he dado instrucciones a mi abogado para que te dé la llave de esta caja solo si la paz familiar se ve amenazada. Amo a tu madre, pero conozco su naturaleza. Es insegura, vanidosa y está obsesionada con un estatus que siente que debe ganarse constantemente. Temo que pueda desviarse después de mi muerte. Debes saber la verdad, no para lastimarla, sino para protegerte. El patrimonio, el fideicomiso, la base de lo que Bárbara llama su herencia, se construye sobre una mentira que se ha dicho a sí misma tantas veces que la cree. No tuvimos hijos propios. No pudimos. Bárbara fue un regalo del hogar de niños St. Jude. Es mi hija en todo lo que me importa, pero no es mi pariente consanguínea, y el fideicomiso que estableció mi padre, la fuente de la riqueza de la que ella presume, contiene una disposición muy específica sobre los descendientes biológicos directos. Mantuve esa verdad oculta para protegerla y mantener el flujo de dinero. Pero si alguna vez usa la sangre como arma contra ti o tu familia, recuérdale de dónde viene. Me recliné en mi silla, el aire escapando de mis pulmones en una sacudida brusca. Miré el segundo documento. Era un decreto de adopción fechado el 14 de octubre de 1952. La niña había sido rebautizada como Bárbara Anne. La ironía era tan dolorosa que sentí como si me hubiera herido físicamente. La mujer que miró a mi hija, mi hermosa hija adoptiva, y le dijo que no pertenecía porque no tenía parentesco de sangre, era ella misma adoptada. Bárbara no solo estaba guardando un secreto. Estaba viviendo una vida fraudulenta, basada en las mismas reglas que había usado para abusar de nosotros, pero iba más allá de la hipocresía. Mis ojos recorrieron la carta de nuevo. El fondo fiduciario contenía una disposición muy específica con respecto a los descendientes biológicos directos. Si el fondo que financiaba su estilo de vida, el club de campo, la mansión, los innumerables negocios fallidos de Frank y la matrícula del semestre de primavera que amenazaba con retener, estaba destinado únicamente a los descendientes biológicos de mi bisabuelo, entonces Bárbara no era solo una hipócrita. Era una ladrona. Se había apropiado de fondos a los que no tenía ningún derecho legal, probablemente al suprimir el decreto de adopción. ¿Sabía Frank de esto? Cogí el teléfono y marqué el número de la única persona que conocía que podía ayudarme a sortear el lío legal en el que acababa de entrar. Sara era una abogada implacable y mi mejor amiga desde la universidad. Era tarde, casi medianoche, pero contestó al segundo timbrazo. Itzi, ¿estás bien? Vi tu publicación sobre la cena. Estaba a punto de ir en coche a tirarles huevos a su casa. Deja los huevos en paz, Sara, dije, con la voz temblorosa por la adrenalina y una claridad aterradora. Necesito algo de ti. Lo escanearé y te lo enviaré enseguida. Es sobre el fideicomiso de la familia Rutherford. El fideicomiso imposible.
preguntó Sara, con un tono que cambió al instante a una curiosidad profesional. Del que Frank siempre presume. El mismo, dije. Sara, ¿qué pasa si resulta que el beneficiario principal de un fideicomiso, basado únicamente en la consanguinidad, fue adoptado? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Si la redacción del fideicomiso es inequívoca, entonces son responsables de fraude masivo. Debido a la prescripción, podrían perderlo todo. Los bienes revertirían formalmente al pariente más cercano. Miré el decreto de adopción en mi escritorio. Necesito que confirmes la redacción de la escritura de fideicomiso original de 1920. Puedes hacerlo mañana a primera hora. Puedo hacerlo ahora mismo, dijo Sara, con el teclado ya audible de fondo. Tengo acceso a los archivos de la herencia. Dame 10 minutos. Me senté en el silencio de mi oficina, con la presencia fantasmal de mi abuelo palpable. Me había dado un arma, una especie de arma nuclear, y por primera vez en mi vida no tenía miedo de usarla. Ya no era solo la archivista silenciosa, era la cazadora. A la mañana siguiente, el cielo era de un morado oscuro cargado de nieve. No dormí. Pasé la noche organizando archivos, haciendo copias y creando una cronología. A las 10 a.m., conduje hasta la verja de hierro de la finca de mis padres. Había dejado allí a Zoe y a Leo, el esposo de Sara. No era lugar para niños. No llamé al intercomunicador. Usé el código antiguo. Mi cumpleaños, que sorprendentemente no habían cambiado. Las puertas se abrieron con un crujido. Mientras caminaba por el largo y cuidado camino de entrada, vi el deportivo de Frank estacionado, sin entusiasmo, junto a la fuente. Estaba aquí. Bien, lo quería aquí. Abrí la puerta con mi llave. La casa olía a pino rancio y a productos de limpieza caros. Se oían voces desde el invernadero. Está histérica, Frank. Tendrás que calmarla cuando vaya al club y les cuente lo del arrebato de Leo. La voz de Bárbara era estridente y carecía de su compostura habitual. No lo hará. La voz de Frank era desdeñosa. Itzy no tiene espíritu de lucha. La amenazaré con una demanda por difamación si dice una palabra. Está arruinada, mamá. Necesita el dinero de la universidad. Ya se alineará. Entré en el invernadero. Bárbara estaba sentada en el sofá floreado, con un Bloody Mary en la mano. Frank caminaba inquieto, envuelto en una bata de seda que probablemente costaba más que mi coche. Ambos se quedaron paralizados al verme. Isabella, dijo Bárbara, enderezándose y poniéndose su máscara de gélida desaprobación. No te esperaba. ¿Has venido a disculparte por el comportamiento de tu hijo? No, dije con calma, permaneciendo de pie. No me quité el abrigo. Quería demostrarles que no me iba a quedar. He venido a devolver algo. Metí la mano en el bolsillo y saqué una fotocopia del decreto de adopción de 1952. La coloqué con cuidado sobre la mesa de cristal junto a la bebida de Bárbara. ¿Qué es esto?, preguntó Frank, dando un paso al frente. Tomó el papel y lo examinó. Observé a Bárbara, no miraba el papel. Me miraba a mí y por un instante el miedo en sus ojos fue absoluto. Sabía exactamente qué era. Encontré el diario del abuelo, mamá, dije con firmeza. Sé lo de las cajas en el ático. Las que vio Leo. Sé que te adoptaron en St. Jude en 1952. Frank rió con fuerza e incredulidad. Eso es falso. Es una falsificación desesperada de Photoshop que hiciste para hacerle daño. Eres patética, Itzy. Es una copia certificada del registro civil, mentí con habilidad, y tengo la carta original de papá que lo confirma. ¿Y qué? Siseó Bárbara, poniéndose de pie. Le temblaban las manos. ¿Y qué si me eligieron, mi padre me quería? Soy su hija. Eso no cambia nada. Lo cambia todo, dije, mirándola fijamente a los ojos. Porque anoche renegaste de mi hija, tu nieta. Le dijiste a una niña de 11 años que era basura porque no era de tu sangre. Invocaste la santidad de la familia. Me acerqué. Y luego está el asunto del fideicomiso. Sara ha sacado a la luz esta mañana la escritura de 1920, Frank, a nombre de los herederos del difunto. Ese es el término legal. Significa solo hijos biológicos. Los hijos adoptados fueron excluidos explícitamente de la fortuna familiar por el bisabuelo Rutherford. El silencio que siguió fue ensordecedor. Frank bajó el periódico con el rostro ceniciento. Miró a Bárbara. Mamá, dijo Frank con voz tensa. ¿De verdad, el fideicomiso los excluye? No importa. Chilló Bárbara, dando un golpe en la mesa.
He sido la matriarca de esta familia durante 40 años. Soy una Rutherford. Eres una niña ingrata y celosa que intenta destruir a su propia madre porque no puedes controlar a tus hijos malcriados. Estás proyectando a tu madre, dije con frialdad. Has estado viviendo una mentira. Has gastado dinero que pertenece a los herederos legítimos. Ese soy yo. Ese soy Frank, no tú. De hecho, cada centavo que has gastado desde 1985 ha sido un robo. Fuera, gruñó Frank acercándose a mí. Ya no era el hermano culto, era como un animal acorralado. Sal de esta casa antes de que llame a la policía, exigí. Llámalos, dije, me gustaría mostrarles estos documentos. Me gustaría explicarles por qué el legado de Rutherford es en realidad un fraude. Frank guardó silencio. Sabía que no podía tomar esa decisión. Me voy, dije, girándome hacia la puerta. Pero esto no ha terminado. Le debes a Zoe una disculpa, una pública. Y si vuelves a hablar con mis hijos sin mostrarles el máximo respeto, entregaré estos documentos a la junta directiva. ¿Y sabes qué harán entonces?, pregunté. Salí con el corazón latiéndome como un pájaro enjaulado. Los había lastimado, pero los conocía. No se disculparían. Atacarían, esperaba silencio. Esperaba que tardaran unos días en recomponerse. Había subestimado la desesperación de Frank. 2 días después, estaba en lo profundo de los archivos del sótano, con guantes blancos de algodón, revisando una donación de cartas de la guerra civil. Mi supervisora, la señora Gable, bajó las escaleras con aspecto preocupado. Isabella, hay un hombre que quiere hablar contigo. Dice ser tu abogado, pero es muy insistente. Se me cortó la respiración. No tenía abogado. Me quité los guantes y entré al vestíbulo. Allí estaba Frank, un poco desentonado entre las vitrinas de colchas pioneras. Vestía un elegante traje azul marino, pero tenía los ojos enrojecidos. Parecía como si no hubiera dormido. No estaba solo. A su lado estaba un hombre al que reconocí, el señor Henderson, el abogado de la familia desde hacía mucho tiempo, quien administraba el fideicomiso. Frank, dije, manteniendo la distancia. Señor Henderson, ¿qué me trae por aquí? Tenemos que hablar, Isabella, dijo el señor Henderson. Parecía cansado por dentro. La llevé a una pequeña sala de conferencias y dejé la puerta abierta. Habla. Vimos el documento que le mostraste a Frank, empezó el señor Henderson abriendo su maletín. Es preocupante. Sin embargo, la validez de un certificado de adopción de hace 50 años es cuestionable, dada la estructura actual del fideicomiso. No hay duda, dije. Le pedí a un especialista en derecho sucesorio que revisara el certificado de 1920. Es irrefutable, herederos biológicos. Bárbara no es uno de ellos. Mamá está hecha un desastre, ¿verdad?, interrumpió Frank con voz suplicante, casi sincera. No quiere comer. La han destrozado. Le arruinó la Navidad a una niña, respondí. Destruyó mi relación con ella hace años. Estoy terminando lo que queda. El rostro de Frank se endureció. Mira, estamos dispuestos a ofrecerte un acuerdo. Podemos cambiar la distribución del fideicomiso. Podemos aumentar tu manutención mensual. Podemos financiar completamente la educación universitaria de los niños a partir de hoy. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad y entregar el diario original y el certificado de adopción. Me deslizó un cheque por la mesa. $50,000. Miré el cheque. Era mucho dinero. Era una garantía. Fue fácil. Pero entonces recordé el rostro de Zoe. La vi conteniendo las lágrimas, aferrada al cuenco de cerámica. Vi a Leo temblando de rabia, poniéndose de pie para defender a su hermana. Si aceptaba ese dinero, estaría vendiendo su dignidad. Estaría diciendo que la mentira de Bárbara valía más que la verdad de mis hijos. ¿De dónde salió este dinero, Frank?, pregunté en voz baja. Del fideicomiso del que soy único heredero. Frank se estremeció. Intentas sobornarme con mi propio dinero, comprendí. Y trajiste al señor Henderson aquí para legitimarlo. Miré al abogado. ¿Sabe el fideicomiso sobre el linaje de Bárbara, señor Henderson, o les ayudó a ocultarlo? El señor Henderson conoce su linaje. Me alegra que estemos aquí. Lo creo, dije. Frank, du hast bis zur Silvesterfeier Zeit. Das sind noch 3 Tage. Wenn sich bis dein nicht offentlich bei Thoi und Lowenstuhl dat, he ich an die Offentlichkeit. Nicht nur beim Vorstand, sondern bei allen.
Das wurde du nicht tun, señala Frank. Du wurdest den Familiennamen beschmutzen. Du wurdest dich blamieren. Ich bin nicht diejenige, die sich stammen sollte, sagte ich. Sie stürmten wehewiter Wolken aus dem Geschichtssperren. Ich hing zurück an meinen Schreibtisch, aber ich konnte nicht arbeiten. Ich brauchte mehr als nur die Adoptionsurkunde. Ich musste beweisen, dass sie Bescheid wussten. Ich musste die Boshaftigkeit beweisen, mein Andi piepte. Es era Leon. Mama, ich erinnere mich noch an etwas an den Kisten, da waren Kassenbuch. Darin waren Salunken aufgelistet. Salunken an eine Sete. Judes die bis 1990 andauerten. Mir stockte der Atem. 1990. 5 Jahre nach dem Tod meines Großvaters. Wenn Barbara Waiterin an das Weißen auszahlte, war das keine Spende. Es gera Streiche held. Ich tippte zurück, hast du ein Fotobom Kassenbuch gemacht? 3 Punkterstjenen. Dann lud ein Bild. Es war ein beströmenes Foto, aufgenommen auf dem dunklen Dachboden, aber die Spalte war deutlich zu erkennen. Estimulación. $4,005 Streiche held, an die Verwaltung von Jude. $5,000. Streiche held. Sie hatten es tatsächlich notiert. Frank hatte nicht nur die Gefühle seiner Mutter gestaunt. Und Barbara hatten dafür bezahlt, dass die Sache unter den Teppich gekehrt wurde. Das war nicht mehr nur Betrug. Das war kriminelle Bestörung. Ich leitete das Bild an Sarah weiter. Sarah, oh mein Gott, Itzi, das ist der Beweis. Das Beweis die Absicht, den Trust zu betrügen. Wenn du das bestätigst, verlieren sie nicht nur das aus. Sie kommen ins Gefängnis. Estoy en el teléfono. Ich wollte meine Mutter nicht im Gefängnis sehen. Ich wollte nur, dass sie aufhörte, uns weh zu tun. Aber sie hatten mich in die Enge getrieben, und jetzt hielt ich eine tickende Zeitbombe in der Hand. Die Silvestergala war der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres. Barbara hatte den Borsitz. Sie wurde auf der Bühne eine Rede über Familienwerte und Tradition halten. Ich wusste genau, wie das enden musste. Die herrliche Silvestergala en Rutherford y como jedes Jahr im großen Beisaal des Oakwood Country Clubs en lugar. Ein Ort aus poliertem Marmor, funkelnden Kristallustern und Menschen, die ihren Wert am Alter ihres Whiskys und dem Prestige ihrer Nachnamen maßen. Estoy aparcando mi otra limusina directamente detrás de un rey bon Bentleys y Mercedes am Parkservice. Der Parkservice-Mitarbeiter, un joven Mann llamado Kevin, der mit Leo Zurich Stroll gegangen war, sah verwirrt aus. Señora Sterling, ich habe Sie heute Abend nicht auf der Gasteliste gesehen. Ich bin erst später dazu gekommen, Kevin, sagte ich und reichte ihm die Schlüssel. Meine Hände zitterten, aber meine Stimme war eisern. Ich trug ein schwarzes Kleid, das ich seit Jahren nicht mehr anhatte, schlicht, streng und kantig. Ich war nicht zum Feiern da. Ich war da, eine Lüge zu verdichten. Ich hing am Anmeldetisch vorbei. Das Mädchen, das die Liste führte, versuchte mich aufzuhalten, aber ich bremste nicht einmal ab. Ich hing mit einer Entschlossenheit, die Leute instinktiv zur Seite wich. Ich konnte das Gemurmel der Menge drinnen hören, das Klirren von Glasern, das leise Summen eines Streichquartetts, das Vivaldi spielte. Ich stieß die Flügeltüren auf. La Guerra der Raum in goldenes Licht getaucht. Mindestens 200 Menschen waren da, die Elite der Stadt, die Vorstandsmitglieder des Geschichtssperrens, die Treuander des Rutherford Bermochens. Y dort, auf der roten Bühne vorne im Raum, ist Barbara. Sie sah umwerfend aus in einem schimmernden silbernen Kleid, das mehr kostete als mein Haaresgeld. Coloque un micrófono y un sonido en el brillo de las luces. Im tosenden Applaus des Saals stand Frank directamente hacia adentro, selbst zufrieden in seinem Smoking, ein Glas Champagner in der Hand. Mein Vater, Robert, saß an einem Tisch nahe der Bühne, klein und müde. Ich blieb im Schatten des Eingangs stehen und lauschte. Und deshalb ist unser Erbe so wichtig, dijo Barbara mit lauter, sanfter Stimme. Es ist der unsichtbare Faden, der uns verbindet. Es ist die Reinheit unserer Geschichte, die uns Kraft gibt. In einer Welt, die sich ständig verändert, müssen wir an unseren Wurzeln, an unserem Blut festhalten. Ein leiser, oflicher Applaus hing durch den Saal. Wir beschützen die uns riechen, fuhr sie fort und lächelte dieses geübte, eifistartige Lächeln. Wir sorgen dafür, dass das Erbe meines Vaters, des großen Jonathan Rutherford,
voor toekomstige generationen unversert blijft. Ich spurte den omslagen mijn kluch. Voelte zich eens aan, wie gluende kolle, ich hing los, ich wich nicht thur sete aus. Ich hing hera de wegs den mittelgang entlang, meine Absatze klackten mich auf dem Parkettboden. Die Leute begannen sich umzudrehen. Wie spers is sed trog te eidliche stam. Is tat Isabella, wat is she doing, look at face. Barbara sau me wen I was alfuito testaje. Smile faltered tem frose. Frank took a step forward, is eyes within in panic. Whispered something to but she was paralysed, staring at me like I was agost. I didn't stop until I was standing at te foot of te stairs leading to testaje. Te string quartet trailed off, sensing te tension. Te roam fe into ayabi, confused silence. Isabella Barbara siding to te microfone, voice tikt, weare in te midle of a toast. Tis is ardly te time. Actuadi moter side, mi voice projecting clearly in te silent roam. I didn't nea da microfone. It is te perfect time. Yo were just talking about eritaje, about te purity of te Rutherford bloodline, about honesty. Security Frank Barked, stepping tote edhe of te staje. Het out of ere. Shes drunk. Te ww security guard started moving from te corners of te room, but I said te large manila envelope in me and. I'm not drunk, Frank, I sighed, not looking at him. I kept me eyes located on Barbara. And I'm not leaving until we clarifi te legasi yo so obsessed wit. Yo told me daughter, your granddaughter, that she didn't belong in tis family because she wasn't blood. Yo broke art to protect a standard that yo claimed to fold. Igualqued apte stairs. Frank moved to block me, but I si the steped im and placed te envelope on te podium rigged in front of Barbara. Te tem, I sighed softly. Het of ti staje, Barbara said, te microfone catching te venom inner voice. Yo un grateful halos. Te tem, I repeated loder tis time. I turned to te audience. I saue meare. En der son te lauyer, standing near te back, is face pale. I saute members of te trust board. Mi moter has spent te last 40 years preaching about te Rutherford bloodline. She has used it to belitleme, to exclude mi children, and to justify la vishli festile funded bi te Rutherford family trust. I puyed te documents out of te envelope. I eldap te blown up photocopy of te 1952 adoption order. Tis is an order of adoption, I announced. Te gasps in te Rome were audible. Dated 1952. Mi moter, Barbara Anne, was adopted by Jonathan Rutherford. She is not is biological daughter. Tat is alie, Frank Screamed, looking for te paper. She forhed it. It is a certified copy from te county records side hingim. But that's not te crime, is it, Frank? Being adopted is not a crime. It's a blessing. I should cano. I adopted me own daughter. I turned back to Barbara, wo was trembling so violently, te seconds under dress she mered like static. Te creme, I sighed, mi voice dropping to a deadly calm, is tat te Rutherford trust, te monet tat pied for tis party, for tis club, for your ose, is strictly designated for heirs of te body. Biological descendants only. Yo caneotis. Grandvater caneotis. And instead of amending te trust legati, which might ave reduced your share, yo id te trut. I puyed out te second foto, te picture of te led herleo ad fond. And when jo realized te trut mikt come out, I continued, yo use te trusts monet to paiush monet to te orfanaje. Silence fees, conspiracy to commit fraud. Te silence in te roam was absolute. It was te silence of a kingdom crumbling. Yo rejected so because she wasn't blood, I sighed, te ars finadi speeding down mi checks. But yo de te one wado isn't belong moter. Bi your own cruel logic, yo arete fraud. Yo arete one wo as bean stealing from te family for the cades. Barbara loked at te crowd. She loked for support, for someone to laugit off, for te usion to old. But te fases starting back at were cold. Te were calculating. Te were te fases of people wo realized te had been were seeping a false idol. Artur, Barbara gasped, turning to mi fater. Artur, teir to stop. Mi fater stood up slowly. Eloqued at te woman had been married to for 45 years. Eloqued at Frank was waiting and looking for an exit. Ten eloqued at me.
Forte first timin milife, isaute fog clear from isais, esaute cruelty, esaute hypocrisy, esaute daukter wadstoad bi imente, son was currently terging to figure to blametis on someone else. Yo told me, Arthur sighed, is boithe shacking. Yo told me it was just a rumor. Yo told me te paper suere lost. Arthur please, Barbara vighed, reaching for his arm, e pujedawai, it was a my movement, but it was final. Yo made me choose, Arthur sighed, is boithe gaining strength. Last night, yo made me choose between jo and me grandchildren. Yo made me sit tere wille yo broketat lit le hirls e art. Elo que that me? Im sorry, Isabella. Im so sorry. Arthur turned and walked off te stache. E walked down te stairs past te stuned crowd and toward te exit. Barbara stod alone on te stache. Te microfone fed back wheat egg piched wine. Shelo ked sman. Shelo ked old. Shelo ked completely andutterly the fiated. Appi neugiar, I whispered toer, I turned and walked away. I didn't look back. I didn't need to. I cold te murmur of te crowd turning into a roar of hugment behind me. Te fallo was not swift. It was a slow, grinding dismemberment of mi motorslife. In te weex tat foyoed te gaila, te Rutherford trust board launched a fu forensik audit. Emere. Enderson was fired and reported to te bar association for is complicity. Te evidence leo and I ad provided, te jornal, te adoption decree, te ledher was irrefutable. Because of te statute of limitations and mi refusal to pres criminal charges, Barbara and Frank avoided prison, I didn't want mi moterina se. I just wanted powerless. And powerless shevekame. Te trust was frozen immediately. Te life state clausetat ajoed, to live in te mansion was boided dueto te fraud. Te were hiven 30 dais tobacate. I drove vite ocean te final dai. Moving trucks were blocking te driveway. I sau Frank arging wita mover a boat scratched table. Elo ked disebeled, stripped of is arrogance. Ad filed for bankruptcy te week prior. We tot te trust acting as is safetinet, is creditors ad descended likable tures. Barbara was sitting on a stone bench near te fontaine, watching te movers carry out life. She was wearing a simple coat, not on offer furs. She loked ap as id led at tegate. We loked is for a moment across te distance. Tere was no ate in mi art animore, just a profound oyo piti. She had chosen a legacy of lies over te love of her family, and no she had nater. I didn't wabe. I just royed ap te window and drove on. I drove to a sma, brigt ocean te oter side of tone, a rental mi fater ad movedinto. When I walked inside, te atmosfere was completely different from te cold mausoleum I had grown up in. It was warm. It smelled of cinnamon and actual food, not catering. So I was sitting at te kitchen table covered in paint. She was working on a new canvas, a vibrant explosion of colors. Grandpa sais te blue needs more jejo, she told me, pointing to te painting. Mi fater, wearing a cardigan and looking 10 years younger tan that tristmas, was standing over her shoulder holding a mug of tea. Esmiled when saume. It was a real smile reaching his eyes. It's true aside. Te soon needs to bebrikter. Leo was on te coach reading a book. Elo ked ap and gabe menod. Te ankertat ad lived in his shoulder sin te tristmas eve was gone. E was justa kidagain. Did yo say it him? Leo asked quietly. I did, I sighed, putting me case on te conter. Está hecho. Te ose is empty. Good, Leo sighed. E went back to his book. Igual quedo ver to soy and said te top of eread. It's beautiful, baby. So I put down her brush and lo quedat me, erais were clear. Te shadow of Barbara's rejection ad faded, replaced bite security of canoing tat she was defended, she was chosen, and she was loved. Mom, she asked. Yeah, can we macia neo tradition? She asked, for next tristmas. Ilooked at mi fater wo was watching us wheat te ars in his eyes. Ilooked at Leo wo was standing. We can make whatever traditions we want, I sighed, uking ertigt. Tats te vest ting about family soe. It's not about was e blood yo ave. It's about what shows up when jo need tem. It's about was dice. Ilooked out te window at te winter soon setting over te tres. Te Rutherford, legacy of way alt and exclusion was the ad. But in te small kitchen, wheat pint on te table and laugter in te air,
a neolegasi was hust beginning. An tis one was built on solid ground.